Queridos amigos de María Visión, nos encontramos aquí otra vez para seguir hablando, conociendo y imitando a María. Y en esta ocasión vamos a tratar de la primera mariofanía en la historia de España, que sería, don José. Nos iniciamos con la oración encomendándonos a nuestra Madre. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, hija perpetua de Padre, Dios salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios salve María, Madre admirable de Dios Hijo, Dios salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Salve María, esposa fidelísima de Dios Espíritu Santo, y Dios salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora Reina de España, Ruega por nosotros. nuestra Reina de la historia, Ruega por en nombre nosotros. del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces, Nuestra Señora Del Pilar. Y ya hablamos en el primer programa, en días anteriores, de esta vocación, este privilegio único en la historia. Se trata de una bilocación, una aparición, no, una llegada de la Virgen en carne mortal a Zaragoza la madrugada del 1 al 2 de enero del año 40, cuando el apóstol Santiago, probado en su misión apostólica, su evangelización de la Hispania romana, que ya era dura de pelar, ya le costó mucho sacrificio, persecuciones, incluso intentos de martirio, según consta en varias revelaciones privadas. Pero él estaba rezando para pedir fuerzas, que es lo que hay que pedir siempre cuando uno es tentado, sobre todo tentado de la peor tentación que existe, que es el desánimo, porque el desánimo toca la virtud teologal de la esperanza, que es de las más importantes. Y rezaba, y como siempre ocurre, cuando uno reza con fe y perseverancia, llega a la solución. ¿Qué solución? Nada más y nada menos que la Santísima Virgen en persona. Lo que debió ser aquella mariofanía única de ella en vida, porque ya le había prometido. Hacíamos referencia a esta revelación privada tan espectacular que aconsejo a todos los teleoyentes de María Visión que lo adquieran, se consigue por internet, La mística ciudad de Dios, escrita por la soriana mística Sor María Jesús de Ágreda, concepcionista franciscana. Ella escribe lo que la Virgen le dicta de su vida. Entonces cuenta cómo Santiago había recibido la promesa de ser visitado en su misión en España, y así ocurre. Y ocurre además en esa mariofanía, repito, de ángeles que se aparecen en esa madrugada fría del 2 de enero en Zaragoza, a las orillas del Ebro, y la Virgen le regala un pilar. Ese pilar, ¿qué nación tiene un pilar? ¿Qué nación tiene un pilar físico, material, entregado por la Santísima Virgen en persona, en carne mortal? Solo España. Solo España. Y prueba de que ese pilar es una bendición milagrosa, es algo prodigioso que no tiene explicación humana, es que ese pilar se conserva hasta hoy. Hoy, año 2026. ¿Saben lo que significa eso? Repasemos la historia de España. La historia de España ya empieza con persecuciones romanas de martirios tremendos durante los 300 primeros años de nuestra era. El pilar no le pasa nada. El pilar ahí está. Construye Santiago una capilla a pedido de la Virgen para venerar ese pilar en una capillita pequeña. Pero un detalle muy importante que Sor María de Ágreda cuenta. La Virgen dejó junto al pilar un ángel de su custodia. La Virgen tenía 1000 ángeles, según esa revelación. Algo paréntesis, siempre cuando hablamos de revelación privada, hablamos de revelación no revelación con mayúscula, a la cual hay que dar adhesión de fe total. Pero la revelación privada es libre de uno creerla o no. Pero en todo caso es algo que está completamente de acuerdo con la fe. Estas revelaciones en concreto. Y la Virgen le dice que le va a dejar un ángel de los 1000 de su custodia. Está ahí. Y uno cuando va al pilar siente algo. No sé si han tenido ocasión de hacerlo.
de si no lo han hecho, háganlo, vayan al Pilar. Sobre todo cuando hay pocos turistas, que lamentablemente en las últimas décadas están descaracterizando y impregnando el Pilar de lo que no debe ser. Pero cuando está uno en el Pilar solo, que es a mediodía o por la tarde, quédense solo y verán que hay una presencia sobrenatural única, extraordinaria en el Pilar de Zaragoza. Ese ángel custodia el Pilar, las persecuciones cristianas. El Islam, que arrasó España, destrozaron iglesias, quemaron, quedó el Pilar. Quedó el Pilar. Y las cosas más impresionantes del Pilar son los últimos siglos, que de preservación. Porque si Napoleón Bonaparte destrozó media España, media Europa, ese personaje tan siniestro y lamentablemente tan ignorado en su perversidad contra la Iglesia. Napoleón era un profundo enemigo de la Iglesia católica y destrozó todo lo que pudo de la Iglesia, el expolio que hizo de monasterios y de iglesias. Bueno, en Zaragoza, ¿qué hizo Napoleón? Las tropas de Napoleón destrozaron todo. La famosa monasterio de Santa Engracia, que es una especie de escorial de Zaragoza, fue dinamitada. Solo quedó la fachada. La fachada que hoy vemos en Santa Engracia es el resto que dejó Napoleón. Bueno, no hizo nada el Pilar. ¿Qué explicación tienes? Y fue bombardeado. Pilar fue bombardeado por las tropas de Napoleón Bonaparte. El Pilar no le pasó nada. Y lo más espectacular de todo, y con eso termino esta parte histórica, son los bombardeos del, si no me equivoco, el 2 de agosto del 37, que la aviación roja, comunista, republicana, bombardea el Pilar a toda idea. Tanto es a toda idea que los periódicos comunistas catalanes publican la noticia. Demolido el bastión fascista de Zaragoza y tal, porque pensaban que efectivamente habían estallado las bombas. Las bombas están ahí hasta hoy, gracias a Dios. El Cabildo ha sido valiente y no se ha dejado presionar por las fuerzas que pretendían profanar el Pilar, quitando esa demostración patente que el ángel de la Virgen está custodiando ese Pilar. Las dos bombas que se ven hasta hoy fueron 3 bombas, si no me equivoco, o 4. Sí, dentro del recinto fueron 2 y una en la fachada. Y una está en la fachada, que está ahí incluso la cruz en la explanada delante de la basílica donde estalló. No estallaron. Yo conocí una persona que me contó este hecho, sobreviviente de la guerra. Dice que tenía un amigo artillero que era ateo, o era agnóstico, pero artillero, buen profesional. Y cuando vio las bombas y vio que no había estado, recuperó la fe, porque no era posible que esas bombas no estallaran. Ahí está, un símbolo de cómo la Virgen ha cogido a España y ha dicho: esta tierra es mía y no la suelto. Amén. Está en nuestras manos corresponder a esa gracia. Desde luego el hecho de la presencia de María en el Pilar es un hecho único, como ya nos ha podido decir, fuera de Tierra Santa, fuera de Éfeso. La presencia física de la Virgen solo se da en España, en concreto en Zaragoza. Y es muy bonito porque es una cosa que caracteriza los primeros siglos de la historia de España debido a su turbulenta historia, es la falta de documentación. Pero del Pilar tenemos un testimonio bastante interesante, que es que en Santa Engracia, en esta iglesia, por cierto, construida en honor a una mártir lusitana, que martirizada en Zaragoza, se encuentra un sarcófago historiado, o sea, con una serie de esculturas. Y en ellas aparece la representación de la venida de la Virgen a Santiago. Este sarcófago es del siglo IV. O sea, se considera el documento de la presencia de la confirmación histórica de la Virgen en Zaragoza más cercano a los hechos. Pero no solo, nos encontramos también un documento nada menos que en París, en el año 835. El monje de San Germán de París, Almoino, redacta unos escritos en los cuales habla de San Vicente Mártir y habla de la iglesia en la cual sirvió San Vicente Mártir del siglo III. Bueno, pues la iglesia era de Santa María de Zaragoza. O sea, ya existía la noticia constante y fuera, bastante alejada de Zaragoza,
Es muy importante, efectos históricos. Y bueno, como muy bien nos ha podido decir, ahí están los certificados de que tanto antes como justo después de la liberación, tanto antes de la invasión musulmana de Zaragoza como en su liberación, la iglesia de Zaragoza seguía activa. De hecho, es muy interesante que existe el documento de privilegio a un noble francés que ayudó en la conquista de Zaragoza, que se le concede el privilegio del dominio de la iglesia de la Virgen del Pilar, y después, posteriormente, se está el documento de que fue enterrado ahí. Por lo tanto, no pasa como en otras catedrales, otras iglesias de la Hispania visigoda, que son destruidas y transformadas en mezquita. La de Zaragoza, de una forma realmente, como usted nos ha podido decir, muy prudencialmente, permanece. Es un hecho histórico realmente muy interesante. No sé si lo va a comentar mal, pero me parece que el documento del Papa Calixto, ¿no? Claro, exactamente. Entonces, estos son documentos históricos que hablan de esta permanencia concreta del templo. Pero es que además es reconocido por la Iglesia. Son papas, son varios papas. Eso creo que es poco conocido, ese detalle. Se piensa que es tradición popular y más, que lo es. Con toda la importancia que, repito, tiene la tradición popular por el Sensum Fidei, ¿no? Pero hay documentos papales que son muy importantes. Tenemos al Papa Juan XXII en el año 1318, que en una bula referente a la ciudad de Zaragoza refiere que en ella se encuentra la capilla que mandó edificar el apóstol Santiago en el año 40, en esta bula papal. Pues ya hace referencia que Santiago estuvo ahí y mandó a construir esa iglesia. Por cierto, eso entre paréntesis, el Papa Juan XXII, que establece el privilegio sabatino, recibe de Dios, de la Virgen, del privilegio sabatino del escapulario. Es interesante, o sea, correlación mariana de ese Papa con el Pilar. Y luego, posteriormente, está Calixto II, que es uno de los papas Borgia. Español, por tanto. Español, que había estado, por su historial como sacerdote, había estado en Zaragoza, o sea, conocía los hechos de cerca, en una famosa bula de 23 de septiembre de 1456. ¿Como papa? Es un documento papal, exactamente, firmado por él. Ratifica la constante tradición, dice él. La ratifica y la da como cierta de que la Beata Virgen Santa María, antes de ser asunta al cielo con Jesucristo su Hijo nuestro Señor, apareció a Santiago el Mayor en columna marmórea, por la cual la Iglesia tomó el nombre de Santa María del Pilar. Y posteriormente dice que hay una capilla de la misma iglesia que fue fabricada por mandato de la dicha Santa María por el mismo apóstol Santiago, que es llamada Cámara Angélica de la Madre de Dios del Pilar, que es un nombre que todavía se utiliza para referirse a esta capilla. Me parece especialmente importante este hecho, porque es poco conocido que un papa de la categoría de un papa, de la envergadura de un papa, en una bula, reconoce la tradición pilarista y reconoce que fue el apóstol Santiago que mandó construir y que desde tiempo inmemorial. Entonces, un papa con autoridad papal, con una bula que ratifica todo aquello que hasta el siglo, estamos hablando del siglo XVI, XVII, sí, Calixto III. Segundo. Calixto II. 1456. Sí, anterior al siglo XV. Prácticamente contemporáneo un poco del Papa Borja después, Alejandro VI. Entonces, me parece de una importancia enorme que tendrá muchísima seguridad en el sentido de mantener la fidelidad a esa advocación con ese origen histórico que un papa de la envergadura de un Papa Calixto II, conocedor además por su vida aquí en España, en el Pilar, en Zaragoza, de la existencia del Pilar y de la aparición. Otro papa muy ligado también a la historia de Pilar de Zaragoza es San Pío X, porque cuando en 1905 se le pide la concesión de la coronación canónica de Nuestra Señora del Pilar, no solo la concede, sino que se interesa directamente por su historia y por la propia corona, en lo cual, una cosa que no era lo normal, la corona que se puede ver en el Pilar, que utiliza las fiestas, que fue la de la coronación canónica. Una maravilla. Fue obtenida por suscripción popular, fue donada por los fieles, viaja a Roma, es bendecida personalmente por el Papa, que
conmovido por la belleza y por esta muestra de amor que era esta cantidad, en fin, esta belleza de corona a la Virgen, él mismo dona el cáliz para que sea celebrada la misa el día de la coronación por el nuncio. Es un hecho muy bonito. Y otra parte también muy importante, que esto lo pueden ver los devotos que vayan a la Basílica del Pilar, se encuentran allí representadas las banderas de los países hispanoamericanos. Esas banderas no fueron puestas por el Pilar, por el Cabildo o por el obispo de Zaragoza, fueron puestas por los obispos hispanoamericanos, gracias a la iniciativa de un obispo chileno, don Ramón Ángel Jara, que tuvo esta idea y también vinculado a San Pío X, viajó con las banderas, pidió la anuencia de 90 obispos hispanoamericanos, consiguió las banderas de sus respectivos países, viajó con ellas a Roma, fueron bendecidas en Roma de vuelta por San Pío X en 1908 y el 29 de noviembre fue celebrada una procesión con la presencia de este obispo chileno, el obispo de Zaragoza, para dejarlas colocadas oficialmente dentro de la basílica y así figurar como madre de todos estos países que habían recibido esta evangelización por parte de España. Es un hecho muy bonito. El 12 de octubre, entonces, ¿no? Exactamente, que se puede contemplar. El que va, obviamente, las banderas actuales no son las de 1908, como se puede entender, y han sido renovadas 2 veces. Pero son banderas colocadas de forma oficial, de tal manera que la última, que es la de Canadá, porque Canadá también recibió de España la evangelización, fue colocada con la presencia de la embajadora de Canadá. O sea, no es sencilla y simplemente. Un detalle importante, el colocar una bandera con una intención religiosa en una basílica no es baladí, no es una cosa bonita, así poética y pintoresca, folclórica, ni muchísimo menos es eso. Él lo es también. A lo más importante es que esos países, a través de sus representantes, en la mayoría de los casos eclesiásticos, pero a veces civiles también, quieren pedir a la Virgen del Pilar su protección. Es una oración permanente esa bandera representando a la nación, en el caso de toda Iberoamérica, incluido Brasil y Canadá, por tanto más que Iberoamérica, que están implorando a la Virgen, porque además la patrona de la hispanidad es el 12 de octubre, por eso se conmemora la hispanidad y el patronazgo de ella. Esos países están de rodillas pidiendo a su patrona que los proteja. Y eso tiene efectos. Eso no es simplemente un acto de devoción, tiene una influencia angélica. Los ángeles de las naciones, de una Costa Rica, de un Perú, de un Ecuador, de un China, una Argentina, están implorando a la Virgen Reina de los Ángeles que proteja a esas naciones. Eso es muy importante. Y que sea en el Pilar la devoción, la mariofanía primera de la historia de la Iglesia, que se hace ese acto de culto, tiene muchísima importancia. Y la fe nos invita a ver con esa profundidad los hechos, no a fijarnos simplemente en la exterioridad. La exterioridad es imprescindible porque somos hombres y necesitamos que la sensibilidad sea informada, sea afectada, pero es muestra de algo mucho más profundo, que es en el fondo una consagración, una entrega de esa nación a Jesucristo, a Dios, a través de la Virgen. Me parece importante subrayar eso. Y si le parece, don José, podemos terminar con las palabras que su santidad San Juan Pablo II, el 10 de octubre de 1984, dirigió en la propia Zaragoza, refiriéndose al papel que tuvo justamente la Virgen del Pilar en la evangelización de América. Una homilía muy bonita que se puede acceder a la página del Vaticano. Nos dice: sed firmes en la fe como este Pilar de Zaragoza. Sed coherentes en vuestro comportamiento personal, familiar y público, con las enseñanzas y ejemplos de nuestro Señor Jesucristo. Dad testimonio práctico de la grandeza y de la bondad de Dios ante aquellos que no le conocen o, conociéndole, parecen avergonzarse de él en público o en privado. No caigáis en el error de pensar que se puede cambiar la sociedad cambiando solo las estructuras externas o buscando en primer lugar la satisfacción de las necesidades materiales. Hay que empezar por cambiarse a sí mismo, convirtiendo de verdad nuestros corazones al Dios vivo.
renovándose moralmente, destruyendo las raíces del pecado y del egoísmo en nuestros corazones. Vosotros que fuisteis capaces de aquella empresa gigantesca que hoy hemos evocado, sed fieles a vuestra historia de fe. Qué bonito. Un papa contemporáneo, santo, canonizado, que reafirma en el fondo todo aquello que nuestro corazón de católicos y de españoles y marianos llevamos en el fondo de nuestras almas, de devoción al Pilar y la importancia histórica en la teología de la historia de la salvación en España en concreto. Pues, don José, por la bendición para terminar este momento. Agradeciendo la atención y esperando que esté siendo de utilidad para aumentar nuestra fe, porque todo esto, este programa, este apostolado que María Visión con tanto mérito, tanta constancia, tanta ejemplaridad lleva a cabo, es para aumentar nuestra fe, es para aumentar nuestra esperanza de que el bien siempre vence y aumentar sobre todo nuestro amor a Dios, nuestra entrega, nuestra devoción. Pues en esa intención pido a la Santísima Virgen hoy, especialmente del Pilar, impartimos la bendición a todos los teleoyentes. Por la intención de Santa María del Pilar y nuestra Santísima Virgen y patronas de toda España, que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Muchas gracias. Muchísimas gracias.